Número 7. Deben estar de acuerdo en eliminar los obstáculos hacia un avivamiento. Si una iglesia espera un avivamiento, debe quitar los tropiezos del camino. O sea, lo que estorba, que siempre va a haber cosas que estorba. Satanás no va a estar tranquilo. Siempre va a haber algo que va a poner tropiezos en el camino. En el ejercicio de la disciplina. O sea, esto está hablando la disciplina dentro de la iglesia. Si hay miembros corruptos en la iglesia, deben ser removidos y la iglesia debe estar de acuerdo en excluirlos. O sea, si hay gente ahí en pecado que no se quieren arrepentir, hermanos, y que son conocidos por todos, tienen que ser excluidos, hermanos, porque quizás mucha de la gente afuera no viene por alguno de los miembros que está en pecado, hermanos. No, ahí va esa persona que anda con esta mujer y anda con esta otra mujer. Ahí anda ahí, siempre anda picándole a las mujeres que está ahí, y se dice cristiano y se va ahí. Y la gente dice, para ser como ese, mejor me quedo en mi casa. Entonces, por ese supuesto hermanito cristiano que es un mujeriego, la gente no se acerca. Entonces, por eso dice, esa gente tiene que ser removida de la iglesia, tienen que ser excluidos, porque son una mancha, hermano. Un Jonás en un barco, hermano, es lo que son. Son un Jonás en un barco y trae la maldición sobre toda la iglesia. Entonces deben ser quitados un poco de levadura, leuda toda la masa. Y al rato otros se van a volver como él, porque se le trata como hermano cuando es un mujeriego. Entonces, antes de la campaña tiene que haber esto, este, eh, eh, a- poner la disciplina donde corresponde que tiene que haber. Si se mantienen en la iglesia, son un reproche para el cristianismo y obstaculizan un avivamiento. Es lo que hacen. El Espíritu Santo se contrista, no asiste a las reuniones. ¿Por qué? Porque hay anatema en esa iglesia. Hay algo corrupto por esa persona. A veces cuando se intenta expulsarlos, esto crea divisiones y se detiene el trabajo. ¿Por qué? Muchas veces pasa con frecuencia que a veces esa persona tiene cierta influencia, ¿ya? Tiene dinero o tiene poder o tiene algo. Y entonces por eso es que no se quiere hacer. A veces la gente es débil y no, pues déjale hermanito, pues total, pues es que él nos ayuda mucho, pues es que él tiene este cargo y es que tiene esto otro. Pues sí, pero está en pecado. Delante de Dios es una abominación y está estorbando la salvación de mucha gente. Y muchos empieza a haber división en cuanto a eso. A veces los infractores son personas influyentes o tienen amigos y familiares que tomarán su lado, crearán una división y así crearán un espíritu malo y evitarán un avivamiento. Y es lo que sucede, hermanos. Pero lo importante es creerle a Dios y sacar a esa persona influyente. Aunque los amigos se pongan de su lado, los amigos hay que decirles, ¿te vas a poner del lado de Dios o del lado del impío? ¿A quién te vas a honrar? ¿Al impío o a Dios? Y ponérselo muy claro, hermanos. Y si el amigo se pone al lado del impío, vete con él y la maldición te acompaña el día de mañana, porque la maldición te va a acompañar porque escogiste al impío antes que a Dios. Y hay que dejárselo claros a ellos. En las confesiones mutuas, cuando, como digo, en la preparación de la iglesia, empieza a haber confesiones mutuas si alguien ha hecho mal a alguien. Si se ha hecho algún mal a alguien, debe haber una confesión completa. No me refiero a una confesión fría y forzada como decir, si he hecho algo malo, lo siento. No, eso está, no es una confesión por el Espíritu Santo, pero una confesión sincera, yendo hasta el fondo del asunto y mostrando que se hace desde un corazón contrito y humillado.
O sea, desde adentro, esto hice y estuvo mal. Perdóname. De esa manera, hablando específicamente de lo que se hace, y eso traerá sanidad a la iglesia, a esa persona, y el Espíritu Santo vendrá, porque Dios habita con el contrito y humilde de espíritu. El perdón de los enemigos. Una gran obstrucción para los avivamientos se encuentra a menudo en el hecho de que personas activas y líderes albergan un espíritu vengativo e implacable hacia aquellos que los han lastimado. O sea, un rencor, una amargura. Lo que destruye su espiritualidad, los hace parecer ásperos y desagradables en su trato y les impide disfrutar de la comunión con Dios en la oración o recibir la bendición de Dios para tener éxito en su labor. O sea, es gente amargada, hermanos. Gente que guarda rencor. Y algunos no van a la iglesia, hermanos. Y no van a la iglesia por eso. Porque están amargados. Y el juicio de Dios va a caer sobre ellos tarde o temprano. Aquí en la tierra y después en la otra vida. Porque no han abandonado ese espíritu vengativo, ese rencor, no lo han perdonado a la persona que los haya dañado o la persona que siente eso. Porque nada te justifica que seas rencoroso. Si alguien tiene justificable para hacerlo, sería Dios. Imagínense, porque todos hemos pecado contra Dios. Y ni Dios guarda rencor. Antes, por lo contrario, envió a Jesucristo para perdonarnos. De Él salió. Por eso es por gracia. De Él salió. No viendo nada bueno en nosotros, sino solamente lo malo. De Él nace enviar a Jesucristo para podernos perdonar. Y la persona amargada, ¿qué te crees? ¿Más importante que Dios? Que Dios sí se humilla a perdonar y tú no. Como si pecar contra ti fuera peor que pecar contra Dios. ¿Te haces tú más grande que Dios? Jamás. Por eso no se justifica cualquier rencor. No es justificable. Y tal persona tiene que humillarse y delante de Dios por hacerse creer más que Dios. Como si el pecado contra él fuera peor que pecar contra el Espíritu Santo o contra Dios. Imagínense qué soberbia tan inmensa. Entonces, de eso es culpable. Y de eso se tiene que arrepentir. Y de eso se tiene que humillar. Y tiene que perdonar a los enemigos. A los que fueron enemigos de él y que lo dañaron y que le hicieron perdonarlos de la manera que Cristo nos perdona a nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Pero creo que los miembros de la iglesia estén verdaderamente de acuerdo en reconocer y confesar sus propias faltas y en mantener un espíritu tierno, misericordioso y perdonador como el de Cristo hacia aquellos que creen que les han hecho daño. Entonces el espíritu descenderá sobre ellos en plenitud. Y así es, y así lo he visto muchas veces, hermanos. Cuando la persona se arrepiente y tiene ese espíritu tierno y es misericordioso y perdona, entonces, ahora sí, vemos que realmente el Espíritu Santo desciende sobre la reunión y sobre toda la iglesia. ¿Por qué? Por ese espíritu perdonador que haya en ellos. Y así lo dice la palabra. Ahí en Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Se lo dice, santos y amados. ¿Por qué son santos y por qué son amados? Porque son de entrañable misericordia. ¿Qué es de entrañable? Desde las entrañas, desde adentro. Que tiene misericordia desde el corazón. Dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y cuando se hace eso, hermanos, en la reunión de los que están en la iglesia, y hay ese espíritu tierno y misericordioso y perdona desde las entrañas del corazón, entonces el espíritu desciende sobre toda la iglesia y ahí va a haber bendición y vida eterna. Gente se va a salvar. Y ahora sí, la iglesia está lista para ir a conquistar a los pecadores que están ahí afuera. Ahora sí, ya está listo para una campaña. Ya está listo para llevar el evangelio allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu está sobre esa congregación, hermanos. Todo lo que entra ahí va a ser tocado por Dios. Deben estar de acuerdo en hacer todas las preparaciones necesarias para un avivamiento. Deben estar de acuerdo en tener todas las preparaciones necesarias hechas, no última hora, hechas, y estar de acuerdo en contribuir con su parte del trabajo o el gasto necesario para lograrlo. Como le digo, es como un ejército y cada soldado tiene su lugar, tiene su puesto, algo que va a contribuir, cada quien de acuerdo con lo que sus habilidades, con lo que tiene, contribuir y con el gasto necesario para lograrlo, lo que se necesite, hermanos, cuando haya que hacerse. Debe haber igualdad, en otras palabras, no permitir que unos pocos carguen con la carga y los demás hagan poco o nada, sino que cada uno contribuya en proporción a su capacidad. Y a veces así sucede que a unos hermanos le cargan mucho y otros no hacen nada. Y debe haber igualdad, estar viendo que todos contribuyan de acuerdo a su capacidad, porque es importante esto, hermanos. Cuando se carga mucho una persona, hermanos, va a descuidar otras cosas. Va a descuidar quizás su casa, va a descuidar quizás sus hijos, va a quizás descuidar el trabajo, va a descuidar otras cosas que también tiene que cumplir delante de Dios. Entonces, lo cargan por unas cosas y descuida otras cosas que también Dios lo ha llamado a que se haga cargo. Y no está bien, hermanos. Por eso hay otras personas ahí que pueden ayudar cada quien de acuerdo a la capacidad y habilidades que tengan. Entonces, pero eso se hace de uno por uno, viendo a ver qué no puede hacer y tratar de hacer lo que tenemos, hermanos. Si no hay más, no hay más y se hace lo que se puede hacer. Entonces no habrá envidia ni celos, ni ninguna de esas recriminaciones mutuas y altercados y comentarios irrespetuosos acerca del otro, que son tan inconsistentes con el amor fraternal y un escollo en el camino de los pecadores. ¿De qué está hablando, hermanos? Bueno, imagínense que a una persona lo cargan mucho y cuando lo cargan tiene el espíritu correcto, pero después de tiempo se empieza a amargar porque los demás no hacen nada. O puede haber algunos que le da envidia porque a este hermano le dieron que hiciera esto y a mí no me lo dieron. Y le da celos. Y entonces empiezan a meterse un mal espíritu dentro de la congregación, hermanos. Entonces no queremos eso. Queremos que el amor fraternal reine en la iglesia y en el trabajo. Y que no sea un estorbo para el camino de los pecadores. Para que venga alguien. Hermanos, cuando el pecador llegue a una congregación, queremos que vea el cielo ahí. Queremos que vea el amor fraternal entre los hermanos. Queremos que vean cómo será en el cielo, así va a ser en la iglesia. Entonces, si él quiere saber cómo será cuando yo llegue al cielo, bueno, la gente en el cielo es como la gente que está convertida en la iglesia. Tienen mucho amor, tienen mucha misericordia, son muy humildes, son muy mansos,
aman a toda la gente. Entonces, cuando llega el pecador ahí y vea ese amor fraternal, hermanos, ya lo está tocando Dios. Ya desde ese momento ya lo está atacando. Nunca había visto algo así. Y entonces ya no es un estorbo, sino una avenida que le estamos preparando al pecador para que él se pueda arrepentir. Él va a querer ser parte de un grupo así, hermanos. Deben estar de acuerdo en hacer todo lo necesario con todo el corazón para impulsar el avivamiento. Y aquí la clave es con todo el corazón. Que nazca desde el mismo corazón hacer todo esto, hermanos. A veces una pequeña desaveniencia acerca de algo insignificante puede ser suficiente para interrumpir y destruir un avivamiento. Cosas insignificantes pueden causar que alguien se estorbe. Hermanos, por eso siempre debemos de estar llenos, porque acuérdense que el enemigo es de que te señala esas cosas insignificantes. ¿Para qué? Para que te distraigas de la gran obra que Dios está queriendo hacer. Un ministro me contó que una vez fue a trabajar como evangelista en un lugar en el que el Espíritu de Dios estaba claramente presente y los pecadores empezaron a buscar respuestas. Y las cosas pintaban bastante bien, hasta que algunos miembros de la iglesia empezaron a preguntar cómo pagarían por sus servicios. Dijeron, si se queda más tiempo, esperará que le demos algo, pero no veían cómo podrían permitírselo y hablaron de ello hasta que las mentes de los hermanos se distrajeron y dividieron y el ministro se fue. Terminando despidiendo al ministro. Observa la situación. Dios estaba en la puerta de esa iglesia con las manos llenas de misericordia. Pero estos egoístas e impíos creyentes pensaron que costaría algo tener un avivamiento y sus gastos eran tanto como estaban dispuestos o eran capaces de apoyar. O sea, ya no quisieron apoyar más y se fue. Y así lo dejaron ir y el trabajo cesó, hermanos. Todo por algo tan pequeño como dinero, hermanos. El ministro no se habría marchado en ese momento, ya sea que le dieran algo o no, porque lo que debía recibir o si debía recibir algo de ellos no era una cuestión que le preocupara. O sea, no era el problema del ministro. En sus mentes el diablo le había puesto, ¿y cómo vamos a pagar con esto? Luego, en vez de estar viendo, está salvando un alma eterna de la salvación, estos pensando en las monedas y en los billetes. Pero la iglesia con su espíritu tacaño entró en un estado tal de afligir al espíritu y él vio que quedarse más tiempo con ellos no serviría de nada. Oh, ¿cómo se sentirán esos creyentes cuando se encuentren con pecadores de esa ciudad el día del juicio? Cuando se descubra todo, que Dios estaba listo y esperando para concederles una bendición, pero permitieron que se agitaran y dividieran por preguntar cuánto tendrían que pagar. Iglesia tacaña, hermanos, que no quieren dar de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. 10. Deben estar de acuerdo en trabajar para llevar adelante la obra. No es suficiente que acuerden orar por un avivamiento, sino que también deben estar de acuerdo en trabajar para promoverlo. Deben dedicarse sistemáticamente, como una cuestión de negocios, a visitar, conversar y orar con sus vecinos, a buscar oportunidades de hacer el bien, a observar el efecto de la palabra y a ver las señales de los tiempos para saber cuándo hay algo que hacer y hacerlo. Todo esto hay que estar trabajando, hermanos, cuando vamos a tener un avivamiento, vamos a tener una campaña, algo que se tiene que estar haciendo. Estar visitando, estar conversando, estar orando con vecinos, están buscando oportunidades para hacer el bien, para hacer misericordia sobre alguien, para que alguien se una a la congregación, visite las reuniones.
a observar el efecto de la palabra predicada para ver si la persona la podemos dirigir al arrepentimiento y ver las señales de los tiempos, sobre todo ahorita que estamos en los últimos tiempos, para saber cuándo hay algo que hacer y hacerlo, hermanos. Deben estar de acuerdo en trabajar, deben estar de acuerdo en cómo trabajar y deben estar de acuerdo en vivir en consecuencia. O sea, en consecuencia de lo que sabemos, que si la persona no se salva, se va al infierno. Y por eso estamos muy interesados en que vaya a las reuniones. Deben estar de acuerdo en una determinación de perseverar, hermanos. La normalidad, hermanos, es que siempre vivamos en un avivamiento. Yo ahorita estoy leyendo el libro de los Hechos, hermanos. Y cuando leo en el libro de los Hechos, hermanos, me estuvo llamando mucho la atención todo lo que, cómo Dios estaba añadiendo a la iglesia. Dice en Hechos 2, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego en Hechos 3, inmediatamente dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Ve, ya estamos viendo 3,000 y luego estamos viendo 5,000. Y luego sigue adelante en Hechos capítulo 5, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, siempre. Era un avivamiento constante. Estaba creciendo todo el tiempo. Estos. eh, este, Luego en Hechos 6 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Creciera el número de los discípulos. Entonces los 12 convocando a la multitud de los discípulos, multitud. Y son discípulos, hermanos. O sea, un discípulo es uno que está comprometido con Jesús, que ya está trabajando para él. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Ya es una multitud, ya está hablando de multitud. En verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, que ya estaban ganando sacerdotes a la fe. Y dice, y crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, hermanos. Este es avivamiento continuo, hermanos. Continuo, totalmente es esto. No es algo que bueno, es una llamada de petate, sino esto es algo continuo que está haciéndose porque el avivamiento, el Espíritu Santo sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí y ellos siguen actuando en consecuencia y siguen invitando a la gente y siguen hablando con personas porque quieren salvar lo más que se puede, hermanos. No será suficiente que algunos miembros de la iglesia empiecen hoy a mover y hacer ruido y luego, en cuanto aparezca algo desfavorable, se desaniman y se rindan y que la mitad de ellos abandonen. O sea, no puede ser así, hermanos. No puede ser esto como una llamada de petate, hermanos. Que con mucho fuego al principio y luego se desaniman y se rinden. Tienes un compromiso delante de Dios. Dios ha llamado a ser discípulos, gente comprometida con Él, que van a hacer la obra de parte de Jesús. Deben estar todos unidos y de acuerdo en perseverar y trabajar y orar y continuar hasta que venga la bendición. Y aquí, hermanos, en los pasajes que le leí, llegó la bendición y continuaba, y continuaba,
Y continuaba, y continuaba, y continuaba. ¿Por qué? Porque ellos perseverando, porque ellos trabajaron, porque ellos seguían orando. Y aunque estaba la bendición sobre ellos, seguían. En parte de eso, hermanos, fueron apresados los discípulos. Los azotaron, hermanos, los azotaron. Y en vez de salir quejándose y amargados, salieron gozosos por ser tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesucristo. Así salieron gozosos. Hermanos, el Espíritu Santo estaba encima de ellos, hermanos. Estaba encima de ellos. Y estaba ganando a diestra y a siniestra. Hasta los sacerdotes estaban convirtiéndose ahí, hermanos. Porque es el Espíritu correcto el que les y el que Dios bendice. En resumen, si los cristianos esperan unirse en oración y esfuerzo para poder prevalecer ante Dios, deben estar de acuerdo en hablar y hacer las mismas cosas, en caminar por la misma regla y mantener los mismos principios y perseverar hasta obtener la bendición, sin obstaculizar ni frustrar los esfuerzos de los demás. Todo esto está claramente implícito en estar de acuerdo en cuanto a las cosas por las que están orando. O sea, lo que está diciendo, hermanos, es no solo basta que digamos, estamos de acuerdo en esto que vamos a orar. No, eso que vamos a orar es un acuerdo que se hace en la oración, pero también implica que todo lo demás que se va a hacer, estamos de acuerdo en las mismas cosas, en caminar por la misma regla, en mantener los mismos principios, en hablar al pecador como le debemos de hablar, en hacer las reuniones de acuerdo a la necesidad, en buscar, en estar visitando, en estar conversando, en estar hablándole a uno, en estar hablando a todo lo demás, porque todo va unido, hermanos. No solamente en la oración, no solamente cuando se ora, sino toda nuestra vida está impregnada con el mismo acuerdo porque queremos salvar a los pecadores, queremos que ellos se salven, hermanos. Entonces, en eso es en lo que tenemos que estar todos de acuerdo. No basta solamente una oración y luego nuestra vida no va en consecuencia con lo que hemos orado.